Buenos días con todos. Vamos a iniciar la audiencia pública programada en el expediente 9499 del año 2024 con la lectura del acta respectivo. Adelante. Gracias, señor presidente. Miércoles 18 de septiembre de 2024, audiencia pública de la segunda sala del Tribunal de Contratación del Estado, presidida por el vocal Cristian Eloy Cabrera Gil e integrado por los vocales de Steven Aníbal Flores Olivera y Daniel Alexis Paz Huiches. Expediente número 9499, diagonal 2024, recurso de apelación interpuesto por la empresa Ingeniería de Diagnóstico Clínico, SAC, en el marco de la licitación pública número 15-2023-HNDAC, convocada por el Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión, Gobierno Regional del Callao, para la contratación de suministro de bienes, adquisición de reactivos para dosaje de gases arteriales y electrolitos y cartuchos para gases arteriales y electrolitos con equipo en cesión de uso. Se encuentra en representación del impugnante Ingeniería Diagnóstico Clínico SAT para hacer el informe legal el doctor Daniel Ugas Sánchez Moreno, con número de colegiatura del Colegio de Abogados de Lima 18239. Asimismo, se encuentra presente la señora Jacqueline Cortés, con número de DNI 49087633. En representación del tercer administrado, empresa W.P. Biomed S.A. para hacer el informe legal, se encuentra el doctor Cristian Pita López, con número de colegiatura del Colegio de Abogados de Lima 46194. Asimismo, se encuentra presente la señora Ariana Zoila Kenaya Almidón, con número de colegiatura del Colegio de Tecnólogos Médicos del Perú 16188. En representación de la entidad Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión, se encuentra presente para hacer el informe de hechos el señor José Javier Flores Dulanto, con número de DNI 3296-3688. Se deja constancia que la audiencia pública se lleva a cabo empleando la aplicación de Internet Google Meet y es grabada haciendo uso de la tecnología habilitada por el Tribunal de Contrataciones del Estado. La presente acta será suscrita de manera electrónica únicamente por los vocales integrantes de la sala y la secretaria del Tribunal de Contrataciones del Estado. Adelante, señor presidente. Gracias. Se concede el uso de la palabra a los representantes de la empresa impugnante Ingeniería de Diagnóstico Clínico SAC para que por un espacio no mayor de 10 minutos de manera conjunta presenten el informe legal y de hecho respectivo. Adelante, doctor Sánchez. Muchas gracias, señor presidente. Sí. Señor presidente, señores miembros del tribunal, este es un procedimiento de selección con relación a adquisición de reactivos y equipos en sesión en uso, que ya vuestro tribunal tiene pleno conocimiento de este tipo de actividad especializada. Vamos a dar paso a la exposición muy rápidamente porque son varios puntos que tenemos que exponer. Siguiente, por favor. En principio hay que tener en cuenta que se descalificó nuestra oferta por considerar que habían errores formales en una constancia de cumplimiento, error en el RUC de una constancia de cumplimiento y error en el RUC de un contrato, y básicamente esos eran los errores que se solicitó subsanar. Como consecuencia de esto, nuestra empresa cumplió satisfactoriamente con requerir las subsanaciones a las entidades y se presentaron las constancias. Pero muy sorprendentemente, el comité de selección ha tenido una interpretación muy particular del artículo pertinente del reglamento en cuanto a las subsanaciones, puesto que decía que las constancias subsanadas tenían números diferentes, número de identificación de documentación interna de las entidades, y tenían fechas diferentes a las originales. Esto está en la diapositiva y también está claramente explicado en el expediente. Siguiente, por favor. Ahí se puede ver el detalle de cuáles son las diferencias que está alegando el comité de selección, ¿no? Dice que el documento presentado con anterioridad tenía un número y el subsanado tenía otro, y las fechas, obviamente, la fecha 9 de agosto es la fecha de subsanación realizada por la entidad, ¿no es cierto? Ahora, siguiente, por favor. El comité de selección, siguiente, por favor. El comité de selección también está alegando que entre los documentos subsanados, la entidad había alterado el contenido esencial de las constancias, ¿no? Y esto realmente es sorprendente, puesto que nuestras constancias tenían la información mínima que exige el artículo 169 del Reglamento de Contrataciones del Estado. Siguiente, por favor.
Entre otros aspectos, también se alegó que en un caso de una constancia de cumplimiento de las prestaciones, había un error en el RUC, cosa que era cierto, y procedimos a solicitar a la entidad que lo corrija, y la entidad lo corrigió. Pero otra vez el comité de selección, exigiendo un requisito realmente no exigible de acuerdo a la normativa, nos decía que si bien habíamos subsanado la constancia y cumplimiento, no habíamos cumplido con presentar el cargo de la carta que se había presentado ante la entidad para solicitar la subsanación. Realmente, observaciones pues inadmisibles, improcedentes desde el punto de vista de nuestra posición. Siguiente, por favor. Aquí vemos también cómo el comité de selección señalaba que el RUC en el contrato no había sido corregido a tiempo, a pesar de que IDC presentó una carta de solicitud de rectificación a la entidad, ¿no es cierto? Y lamentablemente, pues tenemos casos en que las entidades no son muy proactivas en poder atender los requerimientos de las entidades, o en muchas oportunidades, pues emiten constancias con errores. Siguiente, por favor. No deja de llamar la atención que el comité de selección tenía esta interpretación muy particular también en cuanto a las subsanaciones, puesto que indicaba que los documentos subsanados no tenían fecha anterior a la presentación de las ofertas. Y consideramos que el tribunal tiene claridad en este aspecto en cuanto a que los documentos a ser corregidos, los documentos presentados originariamente, son los que tienen que tener la fecha anterior para poder ser sujetos de subsanación, ¿no? Aquí vemos una opinión que claramente nos está mencionando pues lo expuesto. Siguiente, por favor. Como consecuencia del procedimiento de impugnación, obviamente hay informe de la entidad que le da la razón al adjudicatario de la buena pro, porque esto que estamos hablando de un procedimiento de selección que ya venía impugnado por el adjudicatario actual. Y en este informe, pues, se dice que IDC ha presentado documentos de fecha 2021-2023 y, por tanto, pues, IDC sería una empresa que no ha cumplido con la diligencia del caso, ¿no? Pero al respecto no hay más que decir que el comité de selección, en nuestra opinión, debe llevar a cabo una evaluación integral y sobre la base del cumplimiento de los principios de eficacia y eficiencia de la ley de contrataciones, y evitar, pues, buscar detalles sin razón que no hacen más que dilatar los procedimientos y evitar la concurrencia de postores y la libre concurrencia de postores y la competencia. Siguiente, por favor. Ya para ir terminando en la parte de aspectos formales, legales, vemos que el adjudicatario nos está observando que en el segundo escrito presentado nuestra apoderada no tendría facultades, puesto que se debería haber cumplido con la literalidad que exige el Código Procesal Civil. Lo cierto es que la ley de contrataciones no es tan acuciosa como lo exige la adjudicataria, y sí se menciona con literalidad que nuestra representante pues podía intervenir en nombre de la sociedad en licitaciones, como es el caso, o demás actos de contratación, adquisiciones del Estado. ¿Qué más literalidad que esa, señores miembros del tribunal? No comprendemos. Lo cierto es que la empresa adjudicataria ha presentado un poder de iguales características al nuestro, sin embargo, obviamente quiere evitar que se considere válido nuestro segundo recurso. Y complementando esto, y si vamos a los artículos 122 y 121 y 122 del reglamento de la ley de contrataciones, consideramos que la posición de la normativa vigente es que el primer escrito es el que constituye el recurso de apelación, que está bien presentado, luego viene la subsanación, y obviamente, sin perjuicio de lo antes dicho, nuestra apoderada ya tenía facultades también como para poder firmar el segundo escrito, ¿no? Básicamente, el cuestionamiento de la adjudicataria es que el primer escrito lo presenta un apoderado de nuestra empresa y el segundo escrito lo presenta otro apoderado, y por ahí es que quiere buscar un cuestionamiento improcedente desde nuestro punto de vista. Para ir terminando, vamos entrando a los incumplimientos. Siguiente, por favor, de parte de BP Biomed, donde siguiente, por favor, donde claramente podemos observar que en las bases, en el literal B, se exigía copia del registro sanitario o copia del certificado sanitario con sus anexos. Y, coma, decía, cuando corresponda. Entendemos que ello quiere decir que el adjudicatario debió presentar o registro sanitario o certificado sanitario según correspondía. Siguiente, por favor. Y lo que podemos advertir es que presenta
que debía haber presentado tal vez un certificado de registro sanitario, tal como le exige el Decreto Supremo 16/2011 sobre registro y control de vigilancia sanitaria, en cuanto a que requiere un certificado para poder comercializar un producto ya registrado por quien no es titular del registro sanitario. Siguiente, por favor. Y aquí podemos apreciar claramente que lo que presenta BP Biomed es un registro sanitario de droguería Bigmart, pero no presenta su certificado sanitario como para poder acreditar los reactivos que está ofertando. Siguiente, por favor. Entonces vemos pues que ha habido un incumplimiento por parte del adjudicatario en este primer aspecto. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Y aquí cedo la palabra a la experta Jacqueline Cortés para que continúe con las observaciones al adjudicatario de la Buena Pro. Muchas gracias. Su micrófono, por favor, no se le está escuchando. Señora Cortés. Sí, buenas tardes. Ahora Disculpe sí. que para... Sí. Ahora sí, adelante. No se- Dentro de... ¿Me escucha? Ahora sí, ahora sí. Dentro de los incumplimientos que conseguimos en la oferta del postor W Biomed es que no sustenta las características técnicas del reactivo en el ITEN 1.1. En las bases definitivas, página 3, fueron muy claros el comité de selección en cuando dice cuáles son las características técnicas que se tienen que acreditar del reactivo. En el ITEN 1.1 era set de reactivo para gases arteriales, electrolitos y metabolitos y decía que todas las características señaladas en las especificaciones técnicas se tenían que acreditar con documentación del fabricante. Ahora bien, ¿cuáles son estas características técnicas que querían acreditar? Específicamente el reactivo en el ítem 1.1, estas son todas las características que había que acreditar con documentación del fabricante. ¿Y qué presenta la empresa W Biomed en el folio 14? Solamente presenta esta hoja que es un inserto del equipo Gen Premier, específicamente del reactivo. Gen Premier, solamente esta hoja del inserto, que no acredita ninguna de las características técnicas que solicitaba de manera obligatoria los miembros del comité que se acreditaba. Es decir, no decía que era un kit de reactivo, cuáles eran los analitos que procesa ese reactivo del equipo Gen Premier, ni qué presentación tenía, si era 300, 400 o menor a esta por incumplimiento, qué tiempo de expiración tiene este reactivo, ni si tiene o no un control de calidad incluido o no dentro del pack. Es decir, ninguna de estas características técnicas eran de carácter obligatorio acreditarlas con documentación del fabricante y ellos no lo acreditaron. Ahora, la empresa Biomed dice que de la página 75, de la página 15 a la 75, ellos lo acreditaron, pero estas son acreditaciones del equipo sesión de uso. Y nosotros estamos hablando del reactivo. Habían características técnicas del reactivo que no fueron acreditadas por la empresa Biomed. Ahora, otro incumplimiento que tuvieron ellos en su expediente es que no acreditan volumen de muestra micromuestra. Ellos piden un volumen de rutina igual o menor a 140 y un modo micromuestra que fuera menor, que estuviera dentro del rango de 140 a 50. ¿Y qué acreditan ellos en su expediente en el folio 93? Que solamente tienen un solo volumen de muestra que es 140 microlitros. Y también ellos colocan un documento que no es del fabricante, sino del postor, en donde dice que tienen un volumen de muestra de 140 y uno de micromuestra de 140, es decir, el mismo volumen, por lo cual no acreditaron tener un volumen de micromuestra inferior al de 140 que se necesitan para muestras pediátricas o difícil acceso, como lo sugiere la consulta 21 y no 25, en donde sugieren un volumen de micromuestra de 100, el cual no es aceptado por la entidad y piden un rango de 140 a 50. Entonces, entendemos que el volumen de micromuestra tiene que ser un volumen menor al volumen a través de una rutina. Entonces, tiene que ser un volumen inferior al 140 microlitros, en los cuales ellos no acreditaron que tengan un volumen de micromuestra. Otra característica técnica que tampoco acreditan del equipo sesión de uso en esta oportunidad es la capacidad de almacenamiento. Pedían una capacidad de almacenamiento de 500 datos o hasta 10.000 datos de paciente. Y ellos colocan una carta de fabricante del equipo EDAN donde dice que tiene una capacidad de archivo de 30 días a más, en días, no en capacidad de datos del paciente, lo cual es incongruente a la información que están presentando. Y por último,
dentro de las características técnicas del equipo, sesión de uso, pedían un soporte técnico que le garantice a la entidad que tengan un personal capacitado para dar mantenimiento preventivo y correctivo. Dentro de ello pedían un certificado de capacitación del fabricante para dar un soporte técnico. Obviamente la entidad quiere certificar que el personal de ingeniería que va a dar soporte técnico a los equipos, garantizando la operatividad del mismo, tenga conocimiento de la casa matriz. Ellos presentan a dos personas, una como asesoría científica y una como ingeniero. Para la persona de asesoría científica sí presentan acreditación del fabricante, tanto para el equipo Gen Premier como para el equipo EDAN 15. Pero ¿qué pasa con el soporte de ingeniería? Solamente presentan un certificado de que ha sido capacitado por la casa matriz, por el equipo Gen Premier. ¿Y qué pasa con la capacitación del equipo EDAN 15? No va a tener un soporte técnico para este equipo o el personal no está capacitado para poder evaluar y poner en funcionamiento este equipo. Entonces, ¿qué va a pasar cuando esta máquina se dañe y necesitan que esté operativa, necesiten procesar las muestras? Definitivamente no hay ningún tipo de validación que garantice que este ingeniero tiene capacitación en la máquina ofertada. Esto es todo de nuestra parte. Muchísimas gracias. Gracias. Se concede el uso de la palabra a los representantes del tercer administrado de la empresa WP Biomed S.A. para que por un espacio no mayor de 10 minutos presente de manera conjunta el informe legal y técnico respectivo. Adelante, doctor Pita. Con su venia, señores miembros del tribunal, vamos a absolver el recurso de apelación presentado por el postor impugnante. Y lo primero que vamos a manifestar, como también se ha puesto en el escrito de absolución, es que básicamente el recurso tiene que ser declarado inadmisible en virtud de que el mismo adolece pues, de errores en su presentación, que en este caso ni siquiera pueden ser subsanables de acuerdo a la normatividad vigente. No es cierto tampoco que el recurso de apelación únicamente lo constituya el escrito 1, porque sin el escrito 2 no existe el recurso de apelación propiamente dicho. ¿Y qué es lo que estamos cuestionando? El primer escrito del impugnante lo presenta la gerente general, que como sabemos, por el cargo de gerente general tiene facultades intrínsecas y ha habido ya pronunciamientos en este sentido por parte del tribunal. El segundo escrito que tiene el sustento, los fundamentos de hecho, el petitorio, y tiene la tasa con el que se paga y se subsana el recurso de apelación, es decir, ya no podría haber otra subsanación, porque precisamente el de la subsanación lo presenta, ¿quién ha sido la interlocutora? La señorita Jacqueline Cecilia Maritza Cortés González, a quien el tribunal inclusive podría realizar algunos cuestionamientos respecto a lo que vamos a manifestar. Lo presenta en su calidad de apoderada. Y señores miembros del tribunal, en la apelación este es el poder que ella adjunta. Como ustedes podrán ver, es una sola hoja, no hay más, ¿no? En el escrito 2, donde dice que se la nombra como apoderada y que va a tener las facultades de las facultades consideradas de tal a tal número, de los numerales 1 al 2 del estatuto. Y el estatuto no se adjunta. Primer error que le corresponde a este postor. O sea, dice que tiene facultades, pero son las del estatuto y esto no se adjunta. ¿En tal sentido? Y esta señorita, que es nueva apoderada, ¿cómo puede acreditar que tiene la facultad para interponer recursos de apelación? ¿No? Para interponer recursos de apelación. Una situación totalmente diferente a representar ante el proceso de selección. Totalmente disímil, ¿no? Y nosotros, viendo o suponiendo que son las facultades de la gerente general, que lo ponen en el escrito 1, vemos que entre las facultades 1 a 22, que supuestamente tendría, y como les decimos, no tenemos esa certeza, porque no es el estatuto, sino son las facultades del gerente, se indica que entre una de estas facultades, la más cercana, y como también lo ha referido el propio abogado, es intervenir a nombre de la sociedad en licitaciones, concursos públicos y demás actos de contratación y adquisiciones ante entidades privadas. No, ¿en qué parte, en dónde está que diga que esta señorita tiene la capacidad, la facultad expresa para presentar un recurso de apelación, para interponer un recurso de apelación, para subsanar un recurso de apelación? Simplemente no la tiene. Y este tema no es tan sencillo.
¿no? Porque no es un tema de que la norma de contrataciones no lo dice, pues, porque no es un tema especializado. El tema de facultades tiene que ver con poderes. Y el tema de los poderes tiene que ver en una parte con lo que dice el Código Civil y en otra parte con lo que dice el tema de los registros públicos, que indican que la facultad tiene que ser literal y expresa, porque yo no puedo, pues, hacer cosas que no me las hayan indicado de manera exacta. Y además esto ya ha sido el criterio del tribunal en sendas resoluciones, acá alguna de ellas. El caso de una persona como la que consideramos que no tenía pues una facultad suficiente para interponer un recurso de apelación como es el presente caso. Y esta es una resolución del tribunal registral, porque vuelvo a decir, este tema tiene que ver mucho con registro público, donde se indica que las facultades especiales se rigen por el principio de literalidad. Yo no tengo que adivinar, no tengo que suponer, no tengo que considerar de manera amplia y general, sino básicamente la facultad es literal en lo que dice, no se puede hacer más. La señorita es una apoderada. Y además, este tema en el escrito 2 no resulta subsanable de acuerdo a lo que dice el artículo 122 en el literal H, ¿no? Y esto también ha sido considerado por el tribunal en el tema de la naturaleza insubsanable de este requisito, que además, acordémonos, era el escrito 2, con lo cual, pues, este recurso tiene que considerarse como no presentado en virtud a un acuerdo tomado ya por el propio tribunal el 04-2023, ¿no? Y en tal sentido, el recurso de apelación es como si nunca se hubiera presentado. Además, en el tema de la descalificación de este postor, definitivamente este postor está muy bien descalificado, porque acá el tema es quién es el responsable de preparar la oferta y preparar los documentos que contienen la oferta para que los mismos estén totalmente correctos y de manera adecuada. Es el postor, no son las entidades. Y en este caso, al postor le encontraron documentación que tenían incongruencias y errores de no coincidencia entre RUC, entre números de procedimientos de selección y demás, inclusive la copia de la resolución de autorización de funcionamiento. En tal sentido, los errores, el actuar del comité de selección ha sido totalmente correcto. Y fue totalmente correcto cuando también consideró que estos errores, que los ha asumido, que los acepta el impugnante, podían ser subsanados. Es por eso que le dan plazo para que subsane. Y esto en virtud del cumplimiento de lo que piden las bases administrativas, que dicen, si me presentas experiencia de postor, tienes que demostrarme con los contratos y su respectiva constancia de conformidad y o constancia de prestación, obviamente válidos y correctos, que no haya imprecisiones entre los mismos, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Le observan dos constancias de prestación, bien observadas. El postor en ningún momento está cuestionando que ha sido una mala observación, acepta el error, ¿no? Y estos errores o incongruencias de carácter formal le dan el plazo para que subsane. Y como bien dice su carta de subsanación, y como bien dice su recurso de apelación, no pudo corregir todo. Y como hemos escuchado, el abogado dice, bueno, la culpa son de las entidades que le presentamos cosas, le presentamos solicitudes de corrección y demora. Eso es cierto, pero ¿por qué lo espera que pase esto? Los contratos, en uno de los casos son del año 2022, en el otro es un contrato del año 2020, es decir, han tenido años para verificar que su documentación sea la correcta y adecuada para que precisamente no pase esto. Así como tienen errores al momento de presentar la apelación, han tenido errores al momento de presentar su oferta. Y es su única responsabilidad. No puede culpar de esto al comité de selección, que además es autónomo en determinar, uno, el tema de la subsanación, y dos, pronunciarse respecto a la subsanación, que vuelvo a repetir, no se pudo corregir. Es decir, no se subsanó. Y en tal sentido, ha sido correcto el tema de su descalificación. Y esto además es un criterio del Tribunal de Contrataciones también considerado en muchísimas resoluciones, que dice que el postor tiene que ser el diligente en presentar sus ofertas, tienen que ser claras, congruentes, a efectos de que no haya errores, que tengan trazabilidad. Las ofertas tienen que presentarse con información congruente entre sí. En muchísimas resoluciones dice este Tribunal de Contrataciones, y esperemos que esta sala siga recogiendo este criterio. Además, que ha sido también considerado en el informe de la entidad
donde indica que este postor no llega a realizar la subsanación, y eso es lo importante, y por lo tanto su oferta es declarada válidamente descalificada. Y como tal, no tiene capacidad de cuestionar actos en donde ella no participa. Es decir, este postor descalificado no me puede cuestionar la buena pro. Y esto también está recogido en resoluciones del tribunal en cuanto a la legitimidad del postor, que en este caso no la tendría. El artículo 123.1 indica en su literal G que cuando el recurso de apelación es declarado improcedente, cuando el impugnante carezca de interés para obrar o de legitimidad procesal para impugnar un acto objeto de cuestionamiento. Es el caso, lo cual ha sido ratificado además con el acuerdo de sala plena que dice que el otorgamiento de la buena pro, la impugnación, es decir, los cuestionamientos, está reservada solamente para aquellos postores que participaron en actos vinculados directamente al otorgamiento de la buena pro. Lo que no pasa en el caso del impugnante, que es un postor descalificado y bien descalificado porque no pudo realizar la subsanación de la oferta dentro del plazo que le concedieron, que es lo que importa. Y respecto a los cuestionamientos, y a pesar de que consideramos que debe considerarse primero el recurso como no presentado, al haber tenido errores que he referido respecto a las facultades, y dos, que este postor debe continuar descalificado e improcedente en lo que cuestiona, vamos a hacer una referencia a lo que manifiesta respecto a sus cuestionamientos. Primero, dice que no cumplimos lo indicado en las bases administrativas, pero en el escrito, y ustedes lo podrán ver, señores miembros del tribunal, no especifica qué cosas no cumplimos, lo cual nos parece una total falta de seriedad en cómo se plantea un recurso de apelación. Porque qué bonito es decir, impugno a tal postor y no cumple tal cosa, no cumple tal cosa, no cumple tal cosa. Es como si no cuestionarían en realidad nada. No tiene sustento, no dice en qué no estamos cumpliendo. Simplemente se limita a decir, no cumple. No, y en base a eso, incluso este argumento debería ser declarado infundado. Además, el postor se equivoca, porque en toda nuestra propuesta hay muchos documentos que demuestran más bien el cumplimiento de lo que es el reactivo. Acordémonos que inclusive el reactivo y el equipo tienen básicamente un tema de estar en constante operatividad juntos. Se ha presentado el inserto, se ha presentado el certificado de análisis de reactivo ofertado. En el certificado de análisis hay mucha información de carácter técnico, la fecha de expiración, que tiene que ver con la fecha de vigencia, lo firma alguien de control de calidad. En el inserto se dan muchas consideraciones del propio reactivo. Nosotros estamos manejando también el tema general, porque ellos nos dicen qué cosas cumplimos en su propio cuestionamiento. En tal sentido, consideramos que hemos cumplido con todo lo que nos pide la entidad. El otro cuestionamiento que dice es, no presentan el registro sanitario del equipo EDAN, lo cual es falso, porque parece que no han visto bien la oferta, ya que a folio 136 y 137 está el registro sanitario. Ahora cuestionan, ¿de qué ese registro no está a nombre de nuestra representada? Lo cual es una situación que no cabe en el proceso de selección, porque esto pasa diariamente con el tema de lo que es la contratación pública. Basta que nosotros tengamos el permiso de DIGEMIT para poder ofertar este tipo de productos, estamos habilitados a hacerlo. Además, si somos totalmente literales, las bases son las que mandan. Y en las bases, en ninguna parte se ha establecido o se ha limitado que solamente el titular tenga que presentar esto, lo cual sería un absurdo. No hacen ninguna diferenciación las bases respecto a esta situación que está cuestionando y que no tiene sustento respecto a lo que indican las propias bases administrativas y como hemos visto, he presentado el registro sanitario. Doy pase a la parte técnica para que termine la solución de los cuestionamientos técnicos. Gracias. Sí, gracias, doctor. De forma breve, el otro cuestionamiento Por favor, un minuto, porque ya pasó el tiempo total. Listo. El otro cuestionamiento es que indican que no hemos presentado el volumen de micromuestra. Al respecto, en las bases indican, sí, claro, que hay que presentar un volumen de muestra menor o igual a 140 microlitros y un volumen entre un volumen máximo de 140 a 50. Nosotros hemos presentado en nuestro folio 93 el volumen de muestra que tenemos, que es de 140 microlitros. A su vez, en las consultas, realizadas en la consulta 21 específicamente, el comité aclara que el volumen solicitado debe estar dentro del rango de 140 a 50. Es decir, puede ser 140, 139, 38, pero que no debe ser mayor a 140. Y por eso lo cual nosotros cumplimos. Siguiente, por favor. La otra
el otro cuestionamiento es sobre el almacenamiento de datos. Aquí no entendemos por qué nos están cuestionando esto, ya que en nuestro folio 94 de nuestra propuesta dice bien claro que la capacidad de almacenamiento interno es de hasta 10.000 resultados de pacientes. Y con eso cumplimos claramente el cuestionamiento que nos están indicando. El siguiente es que no debemos ser acreditados por los certificados de capacitación. Ahora, dentro de las bases, en la documentación de presentación obligatoria a sustentar sobre el equipo automatizado en sesión en uso, indica que deben ser las características, el performance, la metodología, parámetros, procesamiento de datos y muestras. No indica en ningún lado el tema del soporte técnico, debe ser como un requisito obligatorio. Sin embargo, nosotros hemos presentado nuestra declaración jurada de soporte técnico que vamos a cumplir con ello y que todo lo demás está declarando mediante el anexo 3, que es con el cumplimiento de todas las especificaciones técnicas. Y lo pasa al doctor Pita. Sí, muchísimas gracias. Solamente para ratificar que esto también ha sido corroborado por la entidad que está considerando que debe ratificarse la buena proa a favor de mi patrocinada WP Biomed. Gracias. Gracias. Se concede el uso de la palabra al representante de la entidad del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión para que por un espacio no mayor de 10 minutos presente el informe respectivo. Señor Flores, adelante. Buenos días con todos. Bueno, para mencionar en primer lugar que como mencionaron, este procedimiento de selección ya es la segunda apelación y manifestarle que el comité, en coordinación con el miembro del área usuaria, bueno, manifiesta que no está en cuestionamiento las especificaciones técnicas, porque si se ve en la primera evaluación, todos los equipos cumplen con las especificaciones técnicas, ¿no? Todos los reactivos y los equipos de decisión de uso, ¿no? De los cinco están habilitados, ¿no? Cumplen con las especificaciones técnicas. Lo que estamos cuestionando ahorita en este tema es la documentación, ¿no? La documentación en base a los documentos presentados en la oferta, ¿no? En la etapa de calificación. Lo que se le concedió al postor IDC, se le requirió la subsanación, el cual no cumplió con la subsanación que se le solicitó, ¿no? Al margen de todos los argumentos que ha presentado, no cumplió con subsanar. Y como se dice, el postor ha tenido que ser diligente en la presentación de su oferta, ¿no? No ha presentado los documentos idóneos, a pesar que los documentos son de hace 2 años, y yo, por mi parte, he visto también que otros procedimientos de selección también han presentado la documentación. Entonces, vamos a que no es un tema de fondo, sino es un tema esencial de un contrato, sobre todo el RUC, ¿no? El RUC en ese contrato no pertenece al proveedor. Entonces, ese es un error, no es un error cualquiera, no es un error o sea, que no se pueda tomar en cuenta, ¿no? Con el caso, ¿no? Entonces, nosotros hemos actuado de acuerdo a lo que dice el reglamento, y también estamos siendo mortificados, inclusive los pacientes, porque no tenemos, mire, desde cuándo este proceso y todavía no se otorga. Entonces, nosotros lo que sugerimos es que el tribunal tome en cuenta los informes que hemos presentado y que actúe de acuerdo a lo que dice el reglamento, ¿no? En cuanto a las cuestiones de las especificaciones técnicas, vale recalcar que, como le digo, que en el informe se ha absuelto todos los cuestionamientos del apelante y cumplen lo que, como le dije en primer momento, los 5 equipos cumplen y los reactivos también cumplen, ¿no? Entonces el comité se ratifica en su evaluación, en su calificación que ha hecho de las ofertas. Eso es todo. Gracias. Se consulta a los representantes de la empresa impugnante si van a hacer uso de su derecho de réplica. Doctor Sánchez, señora Cortés. Sí. Adelante, doctor. Sí, señor presidente. 3 minutos, por Sí, favor. señor presidente. ¿Por cuánto tiempo, disculpe? 3 minutos, doctor, adelante. 10 minutos, ¿no? Muchas gracias. 3, doctor. Sí, señor presidente. ¿Perdón? Minutos, doctor. Disculpe, ¿cuánto no 3 lo copió? minutos, doctor. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, en primer lugar, dejar constancia, pues, que dentro de la exposición del abogado de la contraparte,
pareciera pues que hay ausencia de buena fe, porque ha hecho mención a una resolución, si es que no me he equivocado en lo que ha mencionado, resolución 503/2004, para alegar que es lo mismo que descalificaría el segundo recurso de nuestra empresa. Y acá no es el mismo caso, señor, porque en esta resolución lo que dice es que la señora Yolisa Gabriela no ejerció representación alguna del impugnante, pues no actuó en forma conjunta. Acá estamos hablando de un poder con representación conjunta, lo cual no es aplicable para nuestra apoderada, la señorita Jacqueline, que está aquí presente. Además, conforme puede apreciarse en nuestras diapositivas, hemos podido proyectar donde se ubica claramente que las facultades de la señorita Jacqueline son del 1 al 22 en el artículo 24 del estatuto, que es lo mismo que se presentó en el primer escrito para la gerente general. Entonces no sabemos qué más quiere el señor abogado de la contraparte que presentemos. Como le digo, está sustentándose en una resolución del tribunal que no es aplicable. Entonces, por un lado, desechamos y creemos no perder más tiempo, puesto que podríamos seguir hablando de la interpretación de la norma que ha hecho el señor, pero consideramos que no vale perder tiempo en este aspecto, puesto que tampoco el tribunal lo ha observado ni con el primer ni el segundo escrito al declarado admisibles la apelación. De otro lado, no obstante su apasionado e histriónica exposición, no ha podido, pues, desvirtuar nuestros aspectos, las observaciones de aspectos técnicos, y en cuanto a las constancias, la norma claramente establece que como mínimo debe establecerse en las constancias la identificación del contrato, objeto del contrato, monto del contrato, plazo, penalidades. Lo demás, estamos sosteniendo que el comité no ha tenido una interpretación correcta, puesto que decía que son los documentos subsanados los que tienen que tener fecha anterior o que se haga alterado el contenido, realmente una interpretación de otro planeta. En cuanto a estas constancias y subsanaciones, sería conveniente que se tenga en cuenta el abogado, tanto el abogado como la parte representante de la entidad, el principio contenido del 1.6 de la Ley de Procedimiento Administrativo, que habla del principio de informalismo, que las normas deben ser interpretadas en forma favorable a la admisión y decisión final de las pretensiones de los administrados, de modo que sus derechos e intereses no se vean afectados por exigencias de aspectos formales y, en este caso, innecesarios. Eso es todo por mi parte. No sé si la señorita Jacqueline tiene algo que agregar al respecto. Un minuto, por Sí, favor. buenas. Solamente quería alegar, dentro de los incumplimientos más importantes que conseguí dentro de la oferta de Biomec, está que no presentó registro sanitario a su nombre. Está presentando un reactivo, que es el reactivo, pero no está presentando un registro sanitario a su nombre, sino a nombre de un tercero, que es Bigman. Y muy claro lo dice la normativa, dice, cuando tú no tienes un registro sanitario a tu nombre, tienes que presentar un certificado de registro sanitario. Es decir, cuando existe ya un registro sanitario por otro proveedor, tienen que darte a ti un certificado de registro sanitario para poder importar y comercializar un producto. Si este postor no puede o no sustenta que puede importar y comercializar un producto, ¿cómo lo puede ofrecer a una entidad? Es importante que en la base, página 16, dijeron que tenía que presentar registro sanitario o certificado de registro sanitario según fuera el caso. Y ellos presentaron un registro sanitario a nombre de un tercero, que es Bigmar, sin presentar ningún vínculo contractual, ni buenas prácticas de almacenamiento, buenas prácticas de distribución y transporte de este Bigmar, por lo cual se podría sustentar, Bigman lo importa y yo lo comercializo, pero tampoco puede sustentar eso, ni mucho menos puede sustentar que él puede importar y distribuir este producto porque su registro sanitario no está a su nombre y tampoco presentó un certificado de registro sanitario. Gracias. Se consulta a los representantes del tercer administrado WP Biomed si van a hacer su derecho. ¿Explica? Con su venia, señora miembro del tribunal. Adelante, tiene 4 minutos por equidad. Muy agradecido. Voy a iniciar corrigiendo al letrado que me antecede, porque he estado diciendo una serie de cosas inexactas respecto al tema de lo que son las facultades, que no es un tema de contratación pública, y nosotros lo sabemos, más aún siendo abogados, sino es un tema que tiene que ver con los poderes que se le da a la representada. El abogado ha dicho una mentira, ¿no? Ha dicho una situación que yo tampoco he manifestado. Yo he puesto una resolución a manera de que el tribunal tome el mismo criterio, porque en la resolución 503/2024 se estaba cuestionando también el tema de las facultades de una representada, de una representante de una empresa.
proceso en el que además yo fui el abogado, ¿no? Y lo conozco perfectamente. Como pasa en este caso, la señorita acá presente no tiene facultad expresa, y eso no lo ha podido evidenciar ni el abogado ni en sus escritos, para que pueda interponer un recurso de apelación, para que pueda realizar la subsanación de un recurso de apelación, ¿no? Y ahorita me vienen con el principio de informalismo. No existe, señor, principio de informalismo, porque este es un tema de poderes, de código civil, facultades, registros públicos, principio de literalidad es lo que existe. Nadie puede suponer, ni adivinar, ni considerar facultades. Tiene que estar de manera expresa. Y como esta resolución hay bastantes, entonces yo considero que para el tribunal no va a ser difícil resolver esto y no va a ser una pérdida de tiempo, porque precisamente no se resuelve, señor, al momento de que un recurso es declarado admitido por la mesa de partes, sino en la emisión de cada resolución del Tribunal de Contrataciones. Por eso hay una parte que el tribunal hace un análisis de admisibilidad y procedencia. Es al final donde se va a determinar esto, y nosotros lo estamos planteando con todo respeto al tribunal para que aplique el mismo criterio que ya lo consideró. En el tema de la oferta que es descalificada, un postor descalificado en realidad ya perdió varias facultades y no retorna a que sea nuevamente admitido. Y en el caso de este postor, vuelvo a repetir, ¿quién tiene la culpa de presentar estas constancias con estas irregularidades e incongruencias en el número de proceso de selección, en los RUC y todo eso? ¿Quién tiene la culpa? ¿Quién es el responsable que tenía que presentar esos documentos correctos y válidos? Documentos del año 2020, 2022. Es el postor. Es el postor. Le dieron la posibilidad de que subsane y no subsanó. Punto. No hay más que discutir. Y acá no es un tema de histrionismo, nada, sino es un tema de aplicar correctamente lo que dice la norma. El comité le dio, de acuerdo al artículo 60, la posibilidad de realizar la subsanación, no lo hizo, y por lo tanto está bien descalificado. Y los cuestionamientos que realiza ya carecen de sentido. Y finalmente voy a referirme al tema de la titularidad del registro sanitario y todo eso, porque se ha hecho mención, y vuelvo a recordar que en este proceso de selección, tanto las entidades como los postores estamos obligados a lo que nos dicen las bases administrativas. Y las bases administrativas respecto al registro sanitario, en ninguna parte, no lo han podido mostrar, no lo han demostrado, dice de que tengo que ser titular, porque eso sería una limitación. El hecho de que Bigmart sea el titular, obviamente le permite que se puede comercializar con otros distribuidores. El hecho que también nos piden las bases de que tengamos la autorización como establecimiento farmacéutico vigente, nos permite comercializar este tipo de productos, que no se confundan las cosas. Y esto es un tema de DIGEMIT, ¿no? Es otra esfera. Las bases no lo piden. Ustedes no tienen por qué limitar esta situación. Muchísimas gracias, señor Agricultura. Gracias. Se consulta al representante de la entidad si va a agregar algo a su exposición inicial. Señor Flores. Sí, voy a agregar algo. Nosotros Como también. dice, para informarles también que este procedimiento en su primera convocatoria, en la primera parte que se convocó, se elevaron las observaciones y este procedimiento en su totalidad fue integrado por el OCE, ¿no? Y podemos ver en lo que se refiere al registro sanitario, que bien claro dice, deberá acreditar que el producto ofertado cuente con registro sanitario, certificado de registro sanitario, independientemente de quién sea el titular. O sea, independientemente de que sea el titular, puede presentar el registro sanitario. En esa parte no hay problema, ¿no? Y como dice, no estamos cuestionando especificaciones técnicas, estamos cuestionando documentación, en la cual es entera y responsabilidad del postor al elaborar su oferta. Eso es todo. Bien, gracias. Habiendo escuchado los argumentos expuestos por parte de los representantes de la empresa impugnante, el tercero administrador y la entidad, vamos a continuar con la etapa de formulación de preguntas. En ese sentido, consulto a los señores vocales si van a realizar alguna pregunta. Doctor Flores. Buenos días, señor presidente. Sí, por favor. Adelante, doctor. Gracias. Buenos días con todos los presentes. En primer término, a los representantes de la entidad. Buenos días. Sin perjuicio de la evaluación que efectúe este colegiado sobre los cuestionamientos de forma que se han alegado en la presente audiencia y también en los escritos correspondientes,
quisiera consultar que se nos indique de manera muy precisa las razones por las cuales observaron la documentación que presentó el ahora impugnante para acreditar su experiencia. Fue, según entendí, y eso quisiera que nos aclare, porque las constancias, ciertas constancias que presentó, tenía divergencia respecto del número de RUC, por un lado, y por otro lado, porque no se había precisado que dicha constancia era por una contratación que derivaba de una licitación pública, porque no se había precisado ello. ¿Esas fueron las dos razones por las cuales no se validaron tales documentos o fueron algunas razones adicionales? No, las constancias se observaron por el número de RUC. En la constancia, en dos constancias tenía el RUC diferente al postor y en un contrato también tenía el número de RUC diferente, ¿no? Al margen que en uno nomás se observó que no tenía la derivación, ¿no? De una licitación, una simplificada era derivada de una licitación pública, nada más, pero como le digo, eso sí fue el RUC el que no estaba de acuerdo al postor, ¿no? Y no correspondería, ¿no? Eso es lo que O sea, sucedió. el RUC, según estoy entendiendo, señor González, indicado en esa constancia, no coincidía con el número de RUC correcto de la empresa. Sí, correcto, eso es correcto. Yo entiendo que en la oferta existían otros documentos donde sí podía desprenderse el número correcto del RUC. Claro, sí existían, pero ese RUC, el RUC de la constancia y más que todo del contrato, un contrato usted sabe que es un contrato entre dos entidades y es como su número de DNI. Si usted tiene un documento donde figura su nombre y no figura su DNI, ¿cómo yo considero que ese documento es válido? Justamente ¿No? por eso, disculpe que le interrumpa ahí, es que la norma propone criterios de subsanación, que no son estrictos, ¿ah? Porque el 60 puntos dice son subsanales entre otros, ¿no? Pero dentro de los criterios que sí están precisados, se señala la posibilidad de corregir, ¿no? Las divergencias en la información contenida en uno o varios documentos, siempre que las circunstancias materiales de acreditación existieran al momento de la presentación de la oferta. Entonces, si había una divergencia entre uno o varios documentos, por eso le consultaba, habían otros documentos en la misma oferta donde sí se señalaba el número correcto del RUC versus estas constancias que no contenían el número correcto. Entonces, esa divergencia podía ser materia de subsanación y yo entiendo que el número correcto del RUC es una circunstancia que sí existía al momento que presentaron la oferta, porque el número de RUC es algo pues indefectible, ¿no? Que existe desde que una empresa lo obtiene en la SUNAT. Entonces, ¿por qué no considerar que este defecto de forma, ¿no? Este defecto material podría ser subsanable bajo este criterio que estoy mencionando? Claro, se le solicitó la subsanación respectiva. Subsanaron las constancias y más no subsanaron el contrato. Pero, disculpe que le corte, ustedes consideraron por no válida la subsanación, pero no bajo el argumento del literal F, sino bajo el argumento de los literales G y H, respecto a los cuales se exige que la subsanación sea mediante un documento que haya sido expedido con anterioridad a la presentación de las ofertas, y por eso es que no le validaron la subsanación. No, pero no lo aplicables. claro, pero no lo validamos en sí porque no cumplió con la subsanación en sí, porque no hablamos de subsanación por partes, sino hablamos de subsanación en conjunto. Porque si bien es cierto, subsanó las constancias, no subsanó el contrato, ¿no? No subsanó el contrato. No ¿Cuál es fue que el haya problema con el subsanado todo. contrato? ¿Cuál fue el problema con el contrato? O sea, también el RUC. En el contrato era el RUC de otra empresa. En el ¿Pero contrato. no presentó el contrato correcto, ya con el número correcto? No presentó el contrato con el RUC. Presentó las constancias con el RUC correcto, más no el contrato. Eso es lo que se tiene que aclarar, porque el apelante manifiesta que sí ha cumplido con la subsanación, pero no ha cumplido, porque si bien es cierto ha cumplido, como lo vuelvo a mencionar, las dos constancias, pero no ha cumplido con la subsanación del contrato. En conjunto no ha cumplido con la subsanación, ¿no? De acuerdo. Entonces vamos a verificar Claro. lo que estamos señalando al momento de resolver. Ok, le agradezco estas precisiones. Ya, ok. Ahora, señor presidente, si me lo permite, consultarle a los representantes del impugnante. Gracias.
Estoy revisando la subsanación del recurso de apelación. Bueno, lo he hecho rápido ahorita que estamos en el marco de la audiencia, pero mejor les consulto. ¿Ustedes acompañaron el documento registral que acreditaba el poder de la señorita Cortés? ¿Lo acompañaron en el escrito de subsanación? Entiendo que sí, señor presidente, señor vocal. Justamente por eso es que estamos consignando en la diapositiva, en el PPT, ese documento donde aparece que la señorita Jacqueline Cortés tiene facultades, las mismas facultades que el gerente general del 1 al 22 en el artículo 24 del estatuto. El señor abogado de la contraparte dice que hemos debido acompañar el estatuto. Entonces, si ya habíamos presentado con el primer recurso, ¿no es cierto? Habíamos presentado con el primer recurso de apelación, que es lo que dice el artículo 122 y el artículo 121 en el inciso H, ¿no es cierto? Cuando dice los requisitos de admisibilidad del inciso H, vale decir la firma del impugnante o de su representante, son obligatorios en el primer escrito. Y como consecuencia de eso, el inciso C del artículo 122 dice también que hay 2 días para subsanar lo que no se hubiera cumplido en su momento, pero en este caso sí había firmado la gerenta general el primer escrito, y acá dice el inciso C, tiene 2 días contados del día siguiente de la presentación del recurso de apelación. Entonces estamos hablando, y así lo entendemos, señor vocal, que el recurso de apelación es el primer escrito que se presenta. Obviamente, el segundo no estamos diciendo que no sea importante ni complementario, pero ya está firmado también, ¿no? No obstante que el primer escrito está con firma y bien acreditado, el segundo escrito está firmado también por nuestra apoderada, que tiene facultades inscritas y que son las mismas facultades, y eso se puede verificar claramente en la SUNAT, en la consulta RUC. Claramente se ve que la apoderada, Jacqueline Cortés, tiene la facultad de participar en procedimiento de licitación y demás actos de Doctor contrataciones Ugaz, del disculpe que Estado. le corte. Lo que pasa es que el cuestionamiento no va dirigido, me parece, al primer escrito, porque el primer escrito fue suscrito por el gerente general y se acompañó la documentación registral respectiva. Aparte, por su condición de gerente general, según la ley de sociedades, tiene pues poderes suficientes, ¿no? El cuestionamiento va dirigido al segundo escrito, que también forma parte del recurso de apelación. El recurso de apelación está constituido por el escrito mediante el cual se presenta y la subsanación respectiva. Y respecto de la acreditación del apoderado, en este caso, de la empresa impugnante, es donde salen los cuestionamientos, se presentan los cuestionamientos, ¿no? Es una apoderada respecto a la cual tenía que demostrarse que tenía poderes suficientes para representar a la sociedad ante este tribunal para presentar un recurso de apelación. Eso, Sí, claro, señor. Tenemos claro, señor vocal, y por eso estaba mencionándolo, que sabemos que el cuestionamiento es del segundo escrito, pero también queremos destacar que el énfasis de la norma está en el primer escrito que se presenta en cuanto al representante, la firma, poderes, y que no hemos dejado de acreditar en el segundo escrito, ¿no es cierto? La señorita Cortés es apoderada y tiene las facultades que, según el abogado, que es el cuestionamiento que entiendo también ha hecho, es que tiene que tener facultades literales. Entonces yo quisiera preguntarle a BP Biomed para ver que demuestre con su poder si tiene facultades literales, ¿no? Como está exigiendo para un juicio o para un arbitraje, si tiene facultades literales para pedir fiscalizaciones, para presentar acreditaciones en la audiencia, para participar en la audiencia, para hacer réplica y dúplica en la audiencia, etcétera, señor vocal. Esa es de nuestra acuerdo, posición. doctor Ugaz, vamos a considerar sus argumentos. Por un sentido de igualdad, quisiera darle la palabra al doctor Pita, representante de los secretarios, sobre este tema que estamos comentando, consultando. Muchísimas gracias, señor vocal. Como usted, solamente para aclarar, como usted bien lo ha afirmado, el cuestionamiento que realizamos nosotros es al segundo escrito. El primer escrito está suscrito por la gerente. La gerente, como conocemos, tiene facultades intrínsecas. Usted mismo lo ha reconocido y además eso no está en duda. En el segundo escrito se presenta una sola hoja. Lo van a poder verificar. Y en esa sola hoja dice nombrar como apoderada de la señorita tal con facultades del 1 al 22 del estatuto.
y no se adjunta nada más. No, no se adjunta el estatuto. Primer error. Segundo, nosotros suponemos que el tema del estatuto es lo que puede ser la facultad que han adjuntado del gerente general. Ojo, no lo sabemos, no tenemos esa conciencia. Y en esas facultades del 1 al 22, no es cierto que haya una facultad literal que permita que la apoderada pueda presentar un recurso de apelación. No está. Así de simple. Bien, señor Pino, vamos también a merituar tales argumentos. Ya me quedó claro. Para aclarar, porque me han hecho alusión. ¿Quién firma por BW Biomet es el gerente general? ¿No? Con eso lo digo todo. De acuerdo, ok. Les agradezco las peticiones. No estamos ya en un escenario para conceder réplicas y dúplicas, eso ya ocurrió durante el desarrollo de la audiencia, sino netamente para aclarar las dudas que alguno de los vocales podamos tener, como yo lo acabo de realizar. Les agradezco a las partes sus intervenciones. Esto de mi parte, señor presidente. Gracias, doctor. Doctor Paz, ¿va a hacer alguna consulta? Señor presidente, buenos días. Sí, tengo una consulta, por favor. Adelante, doctor. Para los representantes del tercer administrado. Quería hacer una consulta en cuanto a los cuestionamientos que se han formulado de carácter técnico. A ver. Uno de los cuestionamientos tiene que ver con la capacidad de almacenamiento respecto de la información que está en la oferta. Ahí hizo una referencia en la presentación de que sí había una indicación de la capacidad de almacenamiento, considerando de que se había establecido un número de 10.000 pacientes. Sin embargo, en la revisión de las bases, se ha indicado que deben ser 500, un almacenamiento de 500 datos para 10.000 pacientes. En ese sentido, quiero entender bien cómo ustedes han cumplido con esta característica, dado que la redacción establece dos parámetros: 500 resultados, datos para 500 resultados para 10.000 pacientes. Sin embargo, de lo que han presentado, solamente habrían hecho referencia a los 10.000 pacientes. ¿Podrían hacer una precisión respecto a ese tema, por favor? Sí, doctor, ¿qué tal? Efectivamente, en las bases indica que el almacenamiento de datos debe ser para 500 resultados, pudiendo almacenar para 10.000 pacientes como mínimo en un disco externo o computadora. Ahora, nosotros hemos presentado en el folio 94 que la capacidad de almacenamiento interno es de hasta 10.000 resultados de pacientes. Eso quiere decir, la entidad pide como mínimo 500 resultados. Estos resultados vienen a ser, obviamente, de pacientes. Y nuestra capacidad interna del equipo almacena hasta 10.000 resultados, es decir, sobrepasa la cantidad de resultados. O sea, perdón, entendiendo eso, son 10.000 datos. Claro, en realidad lo que la entidad está pidiendo es por resultados. O sea, 500 resultados de las pruebas que, en este caso, de los gases, ¿no? Un resultado es una prueba de gas. Entonces, la capacidad que nosotros estamos colocando, que es lo que tiene nuestro equipo, es de hasta 10.000 resultados. O sea, 10.000 test, 10.000 pruebas. Ok. Y respecto de la micromuestra, que también ha sido objeto de cuestionamiento, hizo referencia también a que habría, en su oferta por lo menos, acreditado el cumplimiento de esa característica. Sin embargo, también en la especificación técnica se hace referencia al término micromuestra. Hay un volumen de muestra y luego también hay un aspecto referido a que el equipo tiene que tener un analizador que cumpla con un modo de procesamiento de micromuestra. ¿Es lo mismo? ¿Hay una distinción? Porque son características aparentemente distintas. Sí, doctor, mire, en las bases claramente dice, hay un volumen de muestra que solicitan que debe ser menor e igual a 140 microlitros, y luego más abajo que también el analizador cuente con un modo de procesamiento de micromuestra entre un volumen máximo de 140 microlitros y un volumen de 50 microlitros. Es decir, si el equipo tiene un volumen de 100, está dentro del rango.
Si el equipo tiene un volumen de 140, también está dentro del rango, así sea que sea el volumen de muestra mínimo, que es lo que piden, como el volumen para micromuestra máximo. Si está en 140, está dentro del rango. Y lo mismo lo indican en la consulta, porque basta que el volumen esté dentro del rango que ellos solicitan, que es de 140 a 50, para considerarlo micromuestra, es válido. Entonces, por eso también la entidad o el comité indicó que no, igual en la consulta indicaron que consideren un volumen de 100 para la micromuestra, y ellos indicaron no, para una pluralidad de postores el rango es de 140 a 50. Ahora, Disculpe, para entender bien esa respuesta, ¿eso quiere decir que el cumplimiento del procesamiento de micromuestra en los rangos que se han establecido se cumple con la acreditación del volumen de muestra? claro, porque el volumen de muestra es de 140, en nuestro caso, ¿no? El volumen de muestra es de 140 microlitros y cumple con ambos, tanto con el volumen de muestra común o normal que están solicitando, que debe ser menor o igual a 140, como el volumen de micromuestra, que también está en el rango máximo de entre 140 y 150. Ahora, si en las bases hubiesen solicitado un volumen de 139 a 50, no se cumpliría, obviamente. Bien. Pero no, está dentro del rango. Sí, queda clara su respuesta. Quiero trasladar también esa consulta a la representante del impugnante. ¿Pudiera dar su posición respecto de esa respuesta que se ha brindado? ¿Es así que con el cumplimiento de la característica del volumen de muestra se cumple con la otra característica de procesamiento de micromuestra? Sí, muchísimas gracias por darme la palabra, doctor Daniel. Mire, en primer lugar, si fuera lo mismo, yo creo que los miembros del comité no lo hubieran separado, hubiera puesto un solo volumen, en primer lugar. En segundo lugar, ellos están diciendo, yo quiero un volumen de 140 microlitros y un volumen de micromuestra. Están diciendo que son dos cosas diferentes. Entendemos por micromuestra un valor diferente y menor de volumen para poder procesar las muestras. Existen pacientes que son pediátricos, pacientes neonatales, pacientes de difícil acceso a la vena. Es por eso que existe el modo micromuestra. Son dos cosas diferentes. Si fuera lo mismo, como alega el postor, no lo hubiera clasificado o no lo hubiera separado. En este, claro, las bases son muy específicas y dicen volumen de muestra menor o igual a 140 microlitros. Se requiere que los analizadores cuenten con un modo de procesamiento de micromuestra. El micromuestra es un volumen inferior al volumen normal. Entonces son dos volúmenes de muestra diferentes. Uno para el modo rutina y otro para el modo micromuestra, el cual debería ser menor al de 140. Son dos maneras diferentes de poder procesar. Y ahora rápidamente, con cuanto al volumen de pacientes, dice almacenamiento de datos por 500 resultados, pudiendo almacenar hasta 10.000 pacientes. El almacenamiento de datos es controles de calidad, calibraciones. El equipo puede almacenar datos de muchas cosas, pero él requiere que mínimo 10.000 sean de pacientes, y lo dice muy claro las bases. No es lo mismo un almacenaje de calibradores o de controles de calidad que tiene 3 niveles de control de calidad cada uno que de pacientes. Por eso es muy claro las bases y dice 10.000 resultados de pacientes. Son cosas diferentes, resultados normales que abarcan calibraciones y controles y resultados netamente de pacientes. Gracias. Muchas gracias. Muy amable. Eso es todo por mi parte, señor presidente. Gracias, doctor. De mi parte no hay consultas que realizar. De esta manera damos por concluida esta audiencia. Buenos días. Gracias, señores miembros del tribunal. Buenos días. Hasta luego. Buenos días. Gracias.